Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el estudiante Camosano Burgos Steven Isaac del segundo semestre paralelo B con la asignatura Cátedra Integradora de Gestión por Procesos. Yo a continuación les voy a hablar sobre una exposición de lo que son las herramientas para la identificación de riesgo operacional y luego cómo se evalúan sus riesgos operativos. Como primero tenemos que identificar de que es una de las etapas más importantes de la gestión. Por esta razón es fundamental contar con herramientas y métodos que permitan identificar todo tipo de amenazas a tiempo. De análisis de riesgo, que este es uno de los métodos para identificar riesgos más utilizados. El cuestionario consiste en la elaboración de una serie de preguntas cuyo objetivo es determinar la posibilidad de ocurrencia de algunas situaciones que podrían generar pérdidas. Como es lógico, cada empresa u organización se enfrenta a riesgos específicos y diferentes que no se formulan en los cuestionarios estandarizados. Las preguntas indagan sobre situaciones que pueden representar algún tipo de riesgo, las que sean respondidas de forma afirmativa y que establecen los riesgos más representados. Tenemos lo que es la lista de chequeos de las pólizas de seguro, que no son más que un catálogo de los diferentes riesgos que pueden cubrir las aseguradoras, como lo que es el cuestionario, que básicamente este método sirve para identificar riesgos que también se ocupan de reconocer los riesgos que se pueden asegurar, excluyendo todos los demás. Esto tampoco le resta validez, pues se proporciona un panorama mucho más amplio de análisis, pero sí se debe tener cuidado para no ocurrir en la inclusión de riesgos. Como tercera tenemos la gráfica de flujo de procesos, pues que estas se representan los pasos por seguir en un proceso y muestran todo tipo de secuencias de su funcionamiento. Muchas empresas o organizaciones ya poseen este tipo de gráficos o flujogramas, ya que son parte elemental para el análisis de sus procesos y para la caracterización de sus actividades. Cabe recalcar que los diagramas se componen de figuras geométricas que tienen un significado general, con un inicio, con una acción, con pregunta, con una entrada y una salida. Este debe ser realizado por un grupo interdisciplinario que examine el proceso paso a paso y todas sus relaciones. De este análisis surge una lista de los posibles eventos negativos que pueden presentarse a análisis de los estados financieros y otra información de la empresa. Esta herramienta de identificación es básicamente utilizada en las empresas, aunque también podría emplearse para analizar los estados financieros y proyectos similares en la misma organización o incluso del sector o al cual que pertenece. En este tipo de análisis, las lecciones aprendidas son una valiosa fuente de información para identificar problemas, ya sea una pérdida o una situación de riesgo por lo que atravesó el proyecto debido a riesgos que no se contemplaron o que no fueron gestionados de una manera oportuna. En este tipo se utilizan indicadores financieros de la compañía, al igual que un análisis comparativo de cifras del balance y el estado de resultados. Importante. Quinto, tenemos lo que es la inspección, pues que esta herramienta es importantísima, ya que es a la hora de identificar los riesgos, es una especial aplicación de las industrias manufactureras y en los proyectos que involucran construcciones o montajes de maquinaria. Esta inspección nos permite de una manera más objetiva revisar cada uno de los puntos de que la industria o el montaje. Como resultado se obtienen como una identificación más imparcial de algún tipo de riesgo, ya que es el fruto de algún tipo de recorrido por las instalaciones y del contacto físico de los integrantes. Al final de estos recorridos el equipo pone en común todas sus apreciaciones y en una discusión abierta y concertada se genera la lista de riesgos identificados. Tenemos lo que son los análisis y evaluaciones de riesgo operacional, pues como nos indica, estos se refieren a actividades o sistemas o procedimientos que pueden generar pérdidas a las organizaciones debido a distintos causales. Cuando hablamos de los internos, como el error, como el error humano, los procesos no supervisados, las fallas en el sistema, o cuando hablamos de lo externo, como la inflación o los desastres naturales.
Cuando hablamos una incógnita que nos indica qué es, pues como bien nos indica, son las evaluaciones del riesgo operacional que se aplican mayoritariamente en los entes financieros. Sin embargo, todas las empresas cuentan con un tipo de proceso que aunque no estén establecidos, se los puede identificar, ya sean personas que como dentro de sus metodologías existen tres, que es la de indicador básico, la estándar y de medición avanzada. La de indicador básico pues nos indica de que las compañías llevan a cabo evaluaciones promedio de los ingresos brutos anuales de los últimos 3 años para estimar el volumen de las operaciones de algún tipo de riesgo. La exigencia al capital puede contrarrestarlos y que se calcula de acuerdo a los diferentes riesgos futuros. Luego tenemos lo que es la estándar, que aquí se toman en cuenta los ingresos brutos en las líneas de negocio determinadas por Brasilia para calcular la provisión del capital de cada una. Estas pues se multiplican por el factor de beta asignado a la misma. Luego tenemos lo que es la medición avanzada, pues que en este caso la valoración del riesgo se hace por medio de funciones de distribución de probabilidad para estimar las incidencias de una manera más precisa y concreta, ya que nos permite proyectar presupuestos de contingencia justos. Este método hay que recalcar que permite a las entidades financieras desarrollar a su propio sistema de cuantificación del capital para un posible riesgo operacional. Sin embargo, para utilizarlo deben solicitar algún tipo de aprobación de las autoridades locales pertinentes. Al igual que debe integrarse 4 datos, que son los elementales, en esto son datos de pérdida interna, datos externos, análisis del escenario y así como un entorno empresarial y factores del control interno. Estas medidas brindan básicamente un margen de acción estratégico y económico. Los daños o pérdidas generadas por los riesgos de operación debido a todo lo anterior son procedimientos de rigurosa importancia que fomentan a una eficiente respuesta y la cultura de algún tipo de prevención. Gracias.